con el avance del ingeniero y cómo van con las fechas del examen. El examen es el 11 de noviembre. Y este viernes tenemos un simulacro. Ya. Ya, ¿sobre qué va a ser su simulacro? Pero el 11 de noviembre es jueves, en teoría no nos toca los jueves. Dijo el El 9 de noviembre. El 9 de noviembre. Es sobre humidificación. Sobre humidificación. Sí, solamente humidificación va a ser el examen. Ya, está bien. Van a tener cuidado con la plataforma. A ver, se los digo ahorita porque después tienen problemas. Hay personas que el anterior semestre no pudieron presentar su examen. Temas ajenos a mí, la verdad que yo no sé muy bien, pero eso me dijeron. No pudieron presentar su examen en la plataforma Hugo, y el ingeniero creo que para el primer examen permitió, o para el segundo, permitió que le manden el examen por correo si es que hubieron personas que no podían con la plataforma o no enviaba. Pero ya para el último, ya no hizo eso. Dijo, persona que no tenga su examen ahí en la plataforma, me lo mande por correo, me lo mande por WhatsApp, no se lo voy a revisar, ¿ya? Entonces ahí no sé si es que hubo algunas personas que se quedaron, o bueno, bajó su nota y demás cosas, pero desde ya les aviso que esos simulacros tienen el fin de que ustedes puedan probar la plataforma, obviamente, y ya bueno, para el que está estudiando o algo, ver cómo va, digamos, cómo va en el avance, en el aprendizaje del tema. El ingeniero me decía que había personas que entraban, o bueno, en realidad que no habían personas, o había personas que no entraban, perdón, a dar el simulacro. Cosa que esperaban a que llegue el examen y, ay, ingeniero, no me da esto, no sé por qué no envía, ¿qué hacemos? Se lo mando por acá. Entonces, aunque no sepan nada, porque es un simulacro, o sea, el ingeniero no va a ponderar el simulacro, aunque no sepan nada o no estén al 100% del aprendizaje del tema, den el simulacro, ya, den para probar y saber en ese momento si tienen alguna falla con la aplicación y tomar acción al respecto, ¿no? Porque no es como que, ya no me da la aplicación, voy a esperar hasta el examen, a decir, ingeniero, no me da, que no sé qué. Ya ahí ustedes vean, consulten, no sé quiénes son las personas que desarrollan la plataforma, pero no sé, primero consulten con Rogelio, con Gardi, o vayan a jefatura de carrera y digan, miren, tengo este problema con esto, no me da, y así. Porque al final los perjudicados van a ser ustedes y el ingeniero ya no va a tener consideración, y ahí es un examen menos que obviamente ayuda a la nota. Ya, entonces, como aclaración es, den sí o sí los simulacros, ¿ya? Por más que no valga nada, tienen que darlos. Ahora, los exámenes van a seguir siendo virtuales. ¿El ingeniero no les ha dicho nada respecto a eso? Virtuales. Iban a ser virtuales. Ya, está bien. Miren, van a ser virtuales, pero no sé si vamos a hacer una reunión, eso lo estábamos viendo con él, hacer una reunión y que, bueno, estén todos ahí con la cámara activada y yo y él controlando, ¿sí? Porque hasta ahora todos los exámenes que se han dado han sido simplemente el cuestionario en la plataforma y sin reunión, sin nada. Y sé que algunos han tenido exámenes así,
donde solo te lo mandan y vos lo resolvés, y hay otros donde tenés que estar resolviendo y haciendo ahí con la reunión de Zoom activada. Entonces, eso ya yo voy a consultar con él, depende de qué me diga él, y ya, bueno, él también les va a avisar. Pero esa fue la última duda que me quedó, si iba a ser con Zoom o sin Zoom. Ahora, no sé qué preguntas tienen ustedes. ¿Alguna duda de la materia? ¿Nadie? ¿Alguien sabe si el primer parcial va a ser cuestionario o práctico? Práctico, digo. Sí, es práctico. Antes se daba exámenes teóricos, pero a partir del anterior semestre a modalidad práctica. Entonces, eso es lo que tienen que estudiar más. Obviamente teoría igual, porque si lees teoría, te va a ser mucho más fácil conocer la parte práctica. Pero en sí, eso sería. ¿Otra pregunta? Relacionado a los prácticos, ¿vos no lo vas a dar? ¿O hasta cuándo tenemos que presentarlo? Sí, yo les voy a dar una fecha aproximada para que me lo presenten. Pero primero les voy a explicar, los temas. Y bueno, el que va a dar el enunciado es el ingeniero, yo no. Él se los va a dar los enunciados, ustedes los resuelven y ya yo les doy una fecha aproximada para que me los presenten y los reviso. Te cuento que el ingeniero dio la segunda clase, creo que fue cuando avanzamos en educación, dio tarea, levantó todo el ejercicio, digamos, del libro al principio de Expresión Italia de Alan Fox, y dijo que también una vez que empiezan a la divertida, pues también nos va a pedir ayuda al auxiliar para que vayan resolviendo esos problemas. Todo el ejercicio lo dio, para que supongo te lo comentó algo eso. No, no me ha dicho nada. Pero está bien, los podemos hacer. Mándenmelos. Creo que alguien me los mandó, pero pucha, perdí su chat. Reenvíenmelos de nuevo todos los ejercicios que les haya dado para hacer. Y ya vamos a ir viéndolos. Y bueno, el avance ya me lo mandó una de sus compañeras. Disculpe, ¿tiene el libro en PDF, la primera edición de principio unitaria de Alan Fox? Porque en internet solo la segunda edición no me lo encontré. Creo que varían los ejercicios por página en este caso. ¿Cómo se llama el autor, perdón? Es Alan Fox, principio de operación unitaria. Él dijo de la primera edición, pero yo en internet buscaba y solo pude crear la segunda edición y nos dijo la página y todos los dos problemas de tarea que nos dio y nunca lo pude encontrar. Ya. Lo voy a anotar para buscarlo porque, te soy sincera, yo los libros que tengo son de Treibal, de Ocon y Toho, y hay uno más. Esos tres. De él no, de ese autor no lo tuve nunca. ¿Me puedes dictar de nuevo el nombre? Ya es el principio de operación unitaria
de Alan Post, primera edición, eso es lo que nos pidió. Y nos dijo que los problemas estaban en la página 407, el problema 1713 y el 1714. Y eso dijo que nos hagamos ayudar con usted, pues, ¿no? Ujú. Para ir resolviéndolo sobre eso. Ya. ¿Y no les mandó foto ni nada del problema? Solo les dio la página. Sí, solo la página nos dio y los ejercicios, los dos ejercicios. Ah, ya. A ver, de todas formas yo igual le voy a preguntar. Tal vez él lo tenga en PDF y me lo podría mandar. Pero igual Stephanie, yo fui la que te lo mandé el ejercicio, te lo voy a volver a enviar. Los tengo los este, enunciados. ya, ya, mándamelo. Ya, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo, ahora sí, ya lo mandaron. Estos temas son, o bueno, estos ejercicios son de torres de enfriamiento. Entonces, para que hagamos esto, primero necesitamos saber un poco de humidificación, ¿ya? Humidificación no es tan difícil, solo son humedad, presión, temperatura, carta psicométrica, que es tu única herramienta que necesitas conocer, temperaturas y, bueno, eso, ¿ya? Entonces vamos a empezar con humidificación. Este ejercicio lo lo voy a ver de nuevo. Se me borró. Voy a mandar el link que me mandó su compañera. Que bueno, es el mismo que mandó Pedro. Hola, folks. Ya. Bueno, ya está el link del libro en el grupo. Por si acaso, si alguien pilla los libros o algo, mándenlos al grupo para que así todos lo tengan, ¿ya? Y así nos colaboramos entre todos, ¿ya? Y también los que no pillen los ejercicios o algo, el enunciado, hablen en el grupo, pídanselo a algún compañero y no esperen a que caiga al cielo el ejercicio. Ya para que así lo vayan leyendo.
Recording in progress. Ya, ahora sí. Ya, estoy grabando. Ya, bueno, entonces, obviamente yo, para empezar a hablarles de un tema en concreto, en específico, necesito explicarles qué es la materia o para qué les va a servir. O sea, si bien el ingeniero va y dice, bueno chicos, buenos días, buenas tardes, esta es la materia de operaciones unitarias, se va a avanzar tanto, 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 tanto. Tiene que entender muy bien que las operaciones unitarias son, o sea, recontra importantes en cualquier industria, en cualquier empresa que, bueno, que tenga producción, porque aquí vos más que todo ves la parte de ingeniería, o sea, ingeniería y producción, ¿ya? Para las personas que están estudiando ingeniería industrial y les guste, obviamente, ver todo esto, los procesos industriales, las operaciones unitarias, siendo redundante, esta materia es la base para todo eso, ¿ya? Si ustedes están estudiando ingeniería industrial, obviamente la mayoría o algunos de ustedes están porque quieren ver producción. Entonces, para eso tienen que aprenderse bien operaciones unitarias 1 y operaciones unitarias 2, y más aún si quieren ver la parte más técnica de todo esto de la producción, ¿ya? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Hay diferentes tipos de operaciones en esta materia, ¿ya? Obviamente son infinidades y son muy diferentes entre una con la otra, pero o sea, ya conoces la teoría, ya conoces los fundamentos y ya sabes más que todo cómo se comporta este tipo de operación. ¿Cuáles vemos en unitarias 2? Vemos humidificación, que humidificación va casada con torres de enfriamiento, ves las unidades, tipos de ejercicios, ves las variables, cómo se comporta esa operación unitaria, que es torres de enfriamiento, y también ves secadores, ¿ya? Secadores igual es algo muy, muy, muy usado, son como que los temas más relevantes. Secadores, extracción sólido-líquido y lixiviación, o lixiviación. Y por último, destilación, ¿ya? Son cositas que creo que para mí torres de enfriamiento y secadores son las más comunes y las más usadas en la mayoría de las industrias. O sea, vos vas a cualquiera y sí o sí vas a ver una torre de enfriamiento, ¿ya? Pero es un sistema, y no es como decir, wow, una torre de enfriamiento, es un sistema muy sencillo que es como un proceso secundario de apoyo para tu proceso principal, ¿ya? O sea, la persona que le gusta operaciones unitarias
o viceversa, la persona que le guste la producción y ver todo lo de maquinaria y ver cómo se fabrica algo, cómo se hace desde cero, ver qué elementos componen una máquina, cómo funciona, qué tipo de transferencia, ya. Sí o sí, lo mismo similar a lo que les dije a los de electrotecnia. Si a ustedes les gusta esta parte o este tema de la electricidad y demás cosas, y si quieren trabajar en esto, sí o sí les tiene que interesar esto. Si no, estudienlo bien y pásenla a la materia y la van a tener como una base teórica para cuando trabajen, ¿ya? Porque ese es el fin y el objetivo de cursar todas las 54 materias que hay, ¿ya? Titularte y desenvolverte y empezar tu carrera laboral, ¿ya? Y cuando vos hagas eso, o empecé, sí o sí, algo te tiene que gustar, o en algo te vas a enfocar, ¿ya? Puede que a uno le guste más la electricidad, puede que a otro le guste más las operaciones unitarias y procesos industriales, o puede que a otra persona le guste más la parte estratégica, la dirección estratégica de una empresa. Y ahí ya eso se los voy a decir a los de IO2. A los de IO2, si les gusta la parte de decisiones, la parte de más que todo administrativa, de inventarios, de colas, todos esos análisis que se hacen, esa persona tiene que enfocarse y le tiene que gustar investigación operativa, ¿ya? A la persona que le guste los procesos industriales, las operaciones unitarias, ver la producción, le tiene que interesar esta materia, ¿ya? Y para los que no, porque uno nunca sabe, así les digo, nunca sabe en qué va a terminar, tienen que tenerlo como una base para ustedes cuando entren a una empresa y lleguen y les pongan un problema y les digan, mira, tenés que hacer esto, vos por lo menos, ya, esto lo conozco, lo entiendo, lo he visto en la universidad, voy a aprender y lo voy a resolver. Ya, porque ojo, o sea, no es como que llevas operaciones unitarias 2 o otra materia y te haces experto en eso. No, eso no funciona así. O sea, pero por lo menos ya tenés una base. ¿Ya? De eso se trata la universidad, de tener una base para desenvolverte en algo en un futuro. Vamos a entrar al mismo link, chicos, se nos va a acabar la reunión y ya empezamos y les sigo explicando. Ya, porque se nos acaba ahorita la reunión. Ya, ahora sí, volvimos. Ya, ahora sí, estoy volviendo a grabar. Ya, bueno, y como les decía, uno cuando entra a la universidad entra con un objetivo y al final cuando está en el proceso de terminar la carrera olvida su rumbo y su objetivo. Recording stopped. Perdón, se me cortó. Recording in Bueno, les progress. decía que a veces solo cursamos las materias por cursarlas, ¿me entienden? O sea, llega una materia, el docente me dice, ya, mira, esto es lo que vamos a avanzar, apréndetelo, vamos a dar un examen, y ese examen va a ser algo similar a lo que te estoy enseñando, hacelo igual, yo tengo las respuestas, tiene que salir esto, si lo haces bien, pasás, si no, no, y así. Y es el ciclo, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de eso, ¿ya? De enfocarnos y decir, escucha, ¿sabes qué? Yo quiero enfocarme en esto, a esto le voy a meter más ganas, a esto voy a estudiar más, voy a ir más allá de lo que me enseñen, si ya lo dominé, pero siempre ir más allá,
¿ya? No se conformen con lo que yo les enseño, si yo no puedo responderles, no se queden ahí, avancen, si el ingeniero no puede responder, vuelvan a consultar otra bibliografía, otro autor, lean, tienen que leer muchísimo, ¿ya? No se olviden de eso porque es muy, muy, muy importante. Ya, si ustedes no leen, créanme que cuando estén trabajando van a tener que leer un montón de cosas más y a eso no se van a poder adaptar, ¿ya? Tienen que incentivar su lectura y siempre, siempre, siempre muy importante aprender mucho más de lo que el docente les enseña o de lo que yo les enseño, ¿ya? Si es algo en lo que no están para nada interesados, pucha, lo lamento, pero estudienlo, aprueben y sigan con las materias que sí les interesan, ¿ya? Porque al final tenemos que aprender de todo un poco, ¿no? Eso hace el ingeniero industrial. O sea, si bien no se especializa en algo, igual lo tiene que saber. Y lo más importante de todo para mí es que ustedes pierdan esa timidez, ¿ya? Que hablen, que opinen, que participen. O sea, aquí, por ejemplo, ustedes pueden practicar, pueden participar, preguntar, opinar, decir esto, lo otro, porque después sí o sí lo tienen que hacer y lo van a aprender a las buenas o a las malas, ¿ya? O sea, si ustedes quieren ser líderes de verdad, sí, como un buen ingeniero industrial, tener personas bajo ustedes, su disposición, tener su equipo de trabajo y demás cosas, tienen que saber expresarse bien, comunicarse bien, ¿ya? Y perder la timidez, ya que es algo que igual yo he enfrentado cuando he empezado a trabajar. Al manejar así en más de 80 personas en un lugar, ¿ya? Y vos cuando manejas hartas personas tenés que ser fría para tomar decisiones siempre, y obviamente saber comunicarte y darte a entender. Por ejemplo, a veces me pasa que, ay, me da cosita ir a preguntar esto, a decir esto, a quién consulto. No, tenés que hacerlo sí o sí. Tenés que tomar fuerzas y hablar y decir esto y lo otro. Ya, igual lo mismo para preguntar dudas. O sea, nunca quedarte callado y ir a decir, pucha, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Me puede explicar? Conocer más cosas, así. Entonces, es algo que van a ver en sus prácticas. Y se los digo como recomendación, no porque ya me pasó y es mejor avisar. Y si algo aprendí, bueno, decirlo, digamos, y comunicárselo a ustedes. Ya, entonces, miren, que ya es, creo que séptimo semestre, esta materia, ya no le falta casi nada para salir y ya tienen que estar mentalmente preparados para lo que les llegue después, ¿no? Entonces, a las personas, o sea, ya les digo, a las personas que son así súper estudiosas, aplicadas y demás cosas, está excelente, está súper excelente, pero si tienen timidez y demás cosas para decir sus ideas y esto que lo otro, pucha, la verdad que va a estar un poco más difícil, ¿ya? Va a estar súper difícil. Así que tienen que hablar y tienen que desenvolverse. Que bueno, eso igual les cuento que en psicología industrial y en mano de obra industrial, el ingeniero te ayuda. O sea, antes nosotros nos parábamos a exponer y todo eso, y él lo que más le gustaba era que todos participen, hablen y demás cosas, porque era bien, bien interactiva esa materia. Entonces ahora no, lastimosamente, pero igual el ingeniero siempre hace exponer a todos sus alumnos, y bueno, ahí exponiendo ya ustedes se van desenvolviendo, ¿ya? Entonces, consejos para cuando estén en prácticas o trabajando, ¿ya? Y bueno, entonces veamos la materia, veamos unificación, veamos de qué trata. Ya, operaciones unitarias. Ya, ¿de qué trata operaciones unitarias? Operaciones unitarias es un proceso, son diferentes tipos de procesos que implican un cambio físico a un material, ya a un material o a un elemento. Entonces, esta foto me gusta porque es
es de un proceso así súper antiguo que lo pillé en internet y la verdad que me pareció muy interesante. Dividís las operaciones en varias etapas y bueno, lo explica cómo funciona cada uno. Pero bueno, operaciones unitarias son diferentes tipos de procesos que implican cambios físicos. ¿Cómo ocurren estos cambios físicos? Por ejemplo, un cambio físico sería de que yo coloque un pan, no sé, un pan súper humedecido, lo coloque en el horno y lo seque o lo tueste, algo así. Entonces, ese cambio físico ocurre mediante ¿qué? Mediante la transferencia de masa y de calor. ¿Masa por qué? Porque mediante la acción del calor y del fuego, obviamente el agua se está evaporando y la masa del pan no va a ser la misma. Desde que yo agarré el pan y lo pesé, digamos, pesaba 100 gramos, y ya cuando lo saqué del horno y estaba seco, pesaba 90 gramos. Entonces ahí ocurre la transferencia de masa, el agua se evapora de ese pan. ¿Ya? Son diferentes tipos de transferencia. Lo mismo con la transferencia de energía. Ya el calor, como les dije, la acción del calor hace que, bueno, este evapore el agua y, bueno, cambie de masa. Ahora, transferencia de movimiento, ¿ya? Sería, por ejemplo, transferencia de movimiento cuando, cuando estamos, por ejemplo, destilando o separando el alcohol del agua, ¿ya? ¿Cómo ocurre esa transferencia de movimiento? Mientras nosotros vamos hirviendo la mezcla de alcohol con agua, y sabemos que la temperatura de ebullición del alcohol es menor que la del agua, por lo tanto lo que primero se va a evaporar va a ser el alcohol, va a existir una transferencia de movimiento. ¿Por qué? Porque el vapor del alcohol se va a estar elevando y se va a ir hacia otro conducto y hacia otro recipiente, y así se la separa. Entonces también hay transferencia de movimiento. O también cuando ingresamos, por ejemplo, no sé, agua a un proceso bueno, a una torre de enfriamiento para enfriarla, igual hay transferencia de movimiento, el agua ingresa a cierta velocidad, el aire igual en contracorriente entra a cierta velocidad, y bueno, ya tenemos los tres tipos de transferencia, ¿ya? En eso se basa operaciones unitarias. Vamos a conocer procesos que tengan cambios físicos mediante la transferencia de masa, energía y movimiento. Ahora, estos tipos de transferencia obviamente se las explican mediante cierto tipo de variables, por ejemplo, no sé, el flujo másico, las humedades relativas, las humedades específicas, las temperaturas, demás cosas, o por ejemplo, el caudal, y todas esas variables se las hallan gracias a estas transferencias de masa, movimiento y energía, ¿ya? Gracias a esto. Tenemos estas variables gracias a estos tipos de transferencia. Entonces, ahora podemos empezar con humidificación. Humidificación, solo van a necesitar una herramienta súper básica y súper sencilla. Es su carta psicométrica, ¿ya? Que creo que ya la han visto en máquinas térmicas, creo. Sí, en máquinas térmicas, la carta psicométrica. Y para saber humidificación, o sea, bueno, necesitamos aprender de humidificación para poder conocer bien torres de enfriamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas variables se utilizan y, bueno, la carta también. Entonces, ¿cuáles son los tipos de procesos que vamos a ver acá en Unitarias 2? Son torres de enfriamiento, que estaba casada con humidificación, por eso no la coloqué ahí. Secadores, lixiviación, que lixiviación es la extracción o la separación de una masa, y esa masa que compone un líquido se la separa, y bueno, queda el sólido, inerte, y el líquido. ¿Ya? De eso se trata lixiviación. Extracción sólido-líquido, es su otro nombre. Y por último, destilación. ¿Ya? Esos son los 4 temas que vamos a ver. Como tenemos poco tiempo, los vamos a ver así súper rápido. Y bueno, la humidificación, ¿ya? Entonces, acá vos en humidificación ves los cambios más o menos que hay en la corriente de un vapor,
¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la corriente del aire. La presión que nosotros usamos para la carta psicométrica, por si acaso, es de una atmósfera, ¿ya? Solo esa. Hay un montón de cartas que utilizan otro tipo de presión, pero nosotros para los ejercicios que hagamos con el ingeniero y demás cosas, solo usamos esta carta, la de aquí, ¿ya? Y de una atmósfera, ¿ya? Entonces, les voy a mandar esta carta por si es que algunos no la tienen, pero esta es la que usamos, ¿ya? Entonces es de 0 a 85 grados en la parte de abajo, tenemos una tablita para hallar el calor específico y otra para hallar el volumen específico, ¿ya? Del aire saturado y del aire seco. Entonces, esta es la carta que vamos a usar para hacer los ejercicios, ¿ya? Y ya en base a esta carta, también la vamos a usar para hacer los ejercicios de torres de enfriamiento, ¿ya? Entonces sé que la mayoría sabe usarlo, no creo que tenga mucho problema con esto, ¿ya? Entonces les voy a dar unos conceptos que es así súper teórico de algunas unidades que se usan, ya que esto, bueno, humedad relativa, ya la conocemos, que es, bueno, la presión parcial del vapor sobre la presión parcial del vapor del agua, ¿ya? Esto se los explicaba a los chicos cuando el ingeniero les daba ejercicios teóricos, ¿ya? Pero bueno, ustedes si quieren lo omiten, o si quieren lo leen bien, ¿ya? La humedad absoluta, la relación entre el peso de vapor de agua sobre el mismo volumen, ¿ya? O sea, en la misma área. Es una relación, o sea, una división. Ahora, el calor específico, ¿ya? El calor específico es la cantidad de kilocalorías que hay, o que se requieren en realidad, para elevar la temperatura en 1 grado centígrado de 1 kilogramo. ¿Ya? Ese es el calor específico. Entonces, para el calor específico utilizamos esta formulita de 0.24 más 0.46 por la humedad, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué 0.24? Porque ese es el calor específico del, si no me equivoco, era del aire, y el otro del agua en estado de vapor. ¿Ya? 0.24 y 0.46, y bueno, así sería el calor específico. Por eso se le coloca esos números. ¿Ya? Eso sería en cuanto a calor específico, y bueno, ya, se lo multiplica por último por la humedad absoluta, que es el kilogramo de vapor de agua en kilogramos de aire seco. ¿Ya? O kilogramo de agua en estado de vapor. Le pueden llamar como quieran, como esas dos formas. Ahora tenemos las temperaturas, ¿no? Que son las que hallamos en nuestra carta psicométrica, por ejemplo, la temperatura de saturación o punto de rocío, ¿ya? Que es cuando necesitas enfriar una mezcla de gas y vapor para que ésta alcance su punto de saturación, ¿ya? Igual lo hallamos en la tablita. Ahora, la temperatura de bulbo húmedo, ¿ya? La temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco se utilizan de forma diferente. ¿Por qué? Porque cuando hallas tu temperatura de bulbo seco, simplemente estás usando un termómetro normal y querés saber obviamente la temperatura del aire. En cambio, cuando hallas la temperatura de bulbo húmedo es un poco diferente. ¿Por qué? Porque este termómetro tiene que estar recubierto de una capa de algodón humedecido con agua y sacas la temperatura, ¿ya? Entonces son diferentes métodos de medición de temperatura que voy a investigar bien cuál era la herramienta que se utilizaba, se las voy a mostrar para que la vean en imagen, para que no sea tan teórico, pero son dos tipos de termómetro diferentes, al cual le medís la temperatura al mismo flujo de aire, ¿ya? Pero sale diferente, ¿por qué? Porque obviamente la herramienta es diferente, una está humedecida con un tipo de capa de algodón y la otra es un termómetro normal, ¿ya? Pero igual lo puedes hallar en las tablitas y lo vamos a hallar mediante los ejercicios, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver un ejercicio de unificación, espérenme, lo voy a buscar.
Ya, creo que ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Ya. Ya. Entonces, ahora sí podemos ver bien cómo son las propiedades de la humidificación mediante este ejercicio, ¿ya? Es un ejercicio muy sencillito, pero entendible, ¿ya? Entonces dice, para cierto proceso se debe mezclar 1000 metros cúbicos de aire húmedo por hora, ¿ya? Ese sería el caudal de aire húmedo, ¿ya? 1000 metros cúbicos por hora ingresa por un conducto a 25 grados centígrados y 20 grados centígrados de termómetro húmedo, ¿ya? Entonces, ¿cómo designamos a las temperaturas de bulbo húmedo o de termómetro húmedo? Porque así se les dice, con T, ¿ya? Esa va a ser su unidad, TW, y para la temperatura 1, la normal de bulbo seco, 25 grados centígrados. Si es que en el enunciado no te dice que es para, o sea, bulbo seco, bulbo húmedo, sería solo bulbo seco, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando es de bulbo húmedo o termómetro húmedo, sí o sí te lo tiene que decir, ¿ya? Ahora dice con aire a 15 grados centígrados y una humedad relativa del 50%. Entonces, por un conducto entra a 25 grados centígrados, por otro aire a 15 grados centígrados, ¿ya? Y a una humedad relativa del 50%. Dice, si la mezcla resultante, ya porque entra en un proceso de mezclado ambas, está a 20 grados centígrados, que ya saben que como no te dice nada, vos asumís que es de bulbo seco, colocan T3, 20 grados centígrados, calcula eso utilizando el diagrama psicométrico. ¿Qué vamos a calcular? Primero, la humedad absoluta del aire resultante. ¿Cuál sería la humedad absoluta del aire resultante? Sería la del 3, ¿no? Sería Y3. A las humedades absolutas, ya sea 1, 2 y 3 o cualquier humedad, se las denomina con Y, ¿ya? Ya vamos a ver en Torres de Enfriamiento que cuando hablamos de humedades del agua y demás cosas, todo relacionado con agua, se lo denomina con X, ¿ya? Y es para aire, X para agua. Segundo, el caudal de aire húmedo adicionado en metros cúbicos de aire húmedo por hora. O sea, ¿qué quiere decir adicionado? Sería el que está entrando por el segundo conducto al mezclador, ya que sería Q2. Y por último, el caudal total de aire resultante en metros cúbicos. Entonces, como dice, caudal de aire húmedo resultante, estamos hablando de que es el que sale por el conducto final, ¿no? Entonces sería el 3. Caudal de aire húmedo 3. La mezcla se realiza a una atmósfera absoluta de presión. Entonces, como les dije, los ejercicios del ingeniero siempre son en una atmósfera, entonces podemos usar nuestra carta psicométrica que les mostré en el anterior ejercicio, ¿no? Entonces, ya estamos. Ahora podemos empezar a resolver el ejercicio, ¿ya? ¿Qué nos pedía el primer inciso? Nos pedía la humedad absoluta resultante, o sea, la final. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, tenemos que intersectar los datos que ya tenemos dados del enunciado en nuestra carta y hallar Y3. Entonces, primero, nos daba la temperatura, que era 25. Estas se intersectan, ya saben, en la parte vertical o en la parte baja de los datos. Estamos hablando de temperaturas de bulbo seco. Las que están de forma diagonal como una pendiente son las temperaturas de bulbo húmedo. ¿Ya? No se van a olvidar eso. Entonces tenemos temperatura 1, 25 grados centígrados, temperatura de bulbo húmedo, 20 grados centígrados. Ahora, una observación y un consejo. ¿Qué pasa si el ingeniero me da, no sé, temperatura de bulbo húmedo 14.5, digamos?
Entonces vos acá te va a costar un poco ver dónde es 14.5, no sé, algunos sí, otros no, o hay, pucha, tal vez sea acá o tal vez acá. Lo que puedes hacer es súper fácil. Te vas a la parte de abajo que todo está más claro y más entendible de ver, y buscas 14.5, sería acá. Entonces hasta el límite, o sea, hasta este punto de acá, y acá ya sería 14.5, y ahí recién puedes hacer tu diagonal hacia acá. ¿Ya? Si es que la temperatura del bulbo húmedo fuera 14.5. ¿Ya? Y ahora, ojo, esta diagonal no la vas a hacer así, ¿no? Súper chueca. Tiene que ser perpendicular a todas estas diagonales de acá. ¿Por qué? Porque algunos pueden que tengan problemas con eso. Para algunos sea, no sé, la humedad absoluta 0.010, pero para que salga 0.011. Entonces el ingeniero es bien picky con las unidades, ¿ya? Si te varía en un decimal, para este tipo de variables que son las humedades absolutas y con la carta psicométrica, tené por seguro que te va a bajar puntaje, no te va a poner el 100%, ¿ya? Y eso pasó el anterior semestre. Yo había calculado ponerle un ejercicio 0.014, y el ingeniero metió el mismo ejercicio que hice en ayudantía, y todo el mundo lo copió, pues. O sea, era lógico, ¿no? Entonces, usaron mi humedad que yo saqué, que era 0.014, pero para el ingeniero y para el que lo hizo así en hoja impresa, ojo, tienen que imprimirse estas tablas para hacer el ejercicio, le salía 0.013. Entonces ya hubo variación, y a los que usaron 14 les puso 80, y a los que usaron 13 les puso 100. ¿Ya? Entonces, más que todo, cuidado con la carta psicométrica. ¿Ya? No lo hagan en digital, porque habían personas que obviamente se les fue el tiempo y ya no podían conseguir la tabla, el examen ya era en 1 hora, pónganle, o en 2 horas, y tuvieron que hacerlo así en Paint, o colocar la imagen en un Word, y en Word dibujarlo. Y no salía tan preciso que vos tener la hoja y graficar y hallarlo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, alístense su formulario, sus tablas. Pueden hacerse formulario, no hay problema. El ingeniero no es que prohíba. Cuando era presencial, los exámenes dejaba meter formulario, pero obviamente el formulario no tenía que tener un ejercicio resuelto, ¿no? Sino que solo las fórmulas, su nombre, sus unidades y ya está. Entonces, ya saben, chicos, ya son tips En el examen hay que dibujar este diagrama. No hay que dibujarlo, pero sí tenés que graficar y hallar tu variable. Ya. Ujú. Ya, entonces eso, chicos, les recomiendo para que tengan en cuenta. Entonces intersectemos 20 grados centígrados de temperatura de bulbo húmedo con nuestra temperatura de bulbo seco. Se intersecta en este punto de acá. Ah, y ojo, también les súper recomiendo que sus gráficos que hagan en su carta psicométrica, háganlo con diferentes colores, ¿ya? Por ejemplo, para las variables de entrada, háganlos con rojo, para las variables de salida con verde, así que se vea bien bonito a colores. Porque, experiencia mía, les comento, yo para mi examen lo hice con lápiz, y grafiqué todo con lápiz. Entonces, me bajó 5 puntos por eso. O sea, estaba bien el resultado, pero me quitó 5 puntos porque no usé más colores, ¿ya? Observación igual para eso. Entonces, una vez nosotros tenemos las dos temperaturas intersectadas, en la parte derecha, diagonal derecha, están todas las humedades absolutas. Entonces, vamos a ver cuánto nos da. A mí me da 0.013, ¿ya? Sé que acá no están los datos, pero es 0.013, ¿ya? O puede que sea menos, puede que sea más. Ya ustedes lo ven, pero es el mismo, pucha, verdad que está en la otra diapositiva, pero acá están todos los datos de humedad absoluta, ¿ya? Kilogramos de vapor de agua en kilogramos de aire seco, ¿ya? Entonces hay 0.013 kilogramos de agua en 1 kilogramo de aire seco, ¿ya? Eso quiere decir la humedad absoluta. La cantidad de vapor de agua en 1 kilogramo de aire seco. Entonces tenemos esto ahora que podemos hacer.
Para fines de este ejercicio, que bueno, sé que muchos no lo ven necesario, pero para fin de este ejercicio tenemos que hallar la humedad relativa. ¿Cómo hallamos la humedad relativa? Solo tenemos que ver en qué punto estamos de esta diagonal y nos vamos hacia arriba y esta es 68%. Ya, según yo es 68%, para ustedes puede que sea 70%. Ojo, empieza desde acá, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Recording stopped. Se me apagó el celular y el celular estaba compartiendo wifi a mi computadora, entonces se cortó. Voy a grabar. Recording in progress. Ya. Ahora sí, les comentaba. El criterio para usar la carta ciclométrica es simplemente tener como máximo 2 variables, ¿ya? Y que estas 2 variables sean entre temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco y humedad relativa. O sea, si tienen solo 2 variables, no se paniquen, ¿ya? Si solo te da humedad relativa y temperatura de bulbo seco, ya le existe, ya puedes hallar todo, ¿ya? Con tal que 2 líneas intersecten, suficiente. Entonces, para el segundo conducto tenemos la temperatura del termómetro seco o de bulbo seco, ya tiene hartísimos nombres, perdón, es 15 grados centígrados. Stephanie, pero no nos daba temperatura de bulbo húmedo. No, pero nos daba la humedad relativa, que era 50%. Entonces, si intersectamos, pueden hallar la temperatura de bulbo húmedo y también podemos hallar la humedad absoluta, ¿ya? Que, perdón, aquí tampoco tengo el detalle de qué número es, pero me sale 0.005. Ya, ustedes cuando lo practiquen este ejercicio, si lo van a practicar de nuevo, van a ver que va a salir algo por ahí similar. Puede que para otro le salga menos o más, pero es 0.005. ¿Ya? Kilogramos de vapor de agua contenidos en kilogramos de aire seco. Ya, eso hay. Y ahora, una vez tenemos esto, tenemos que hallar, obviamente, la humedad absoluta del aire resultante, que es Y3. Pero para Y3 no teníamos 2 variables, sino solo teníamos una, ¿se acuerdan? Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Y es aquí donde ustedes tienen que recordar esta condición que hay cuando estamos hablando de mezclas, ¿ya? ¿Qué dice la condición? Dice que si nosotros queremos hallar la humedad resultante, ¿ya? Entre o de 2 tipos de conductos que están ingresando al mezclador y resulta 1, pues esa humedad va a ser la intersección desde el punto del conducto de la entrada 1 con el conducto de la entrada 2, se van a intersectar los puntos y a esta pendiente se le tiene que graficar la temperatura de bulbo seco y con eso ya tenemos nuestras 2 intersecciones y hallamos la humedad resultante, ¿ya? Entonces, primero tenemos que ver o identificar cuáles son los 2 puntos, ¿ya? De la entrada 1 y de la entrada 2. Entonces, este es el primero, este punto de acá, y este es el segundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una línea entre estas 2. Entonces, hacemos la línea, esta amarilla. Y ahora, ¿qué dato nosotros teníamos? Teníamos como temperatura de bulbo seco a la salida de 20 grados centígrados. Entonces,
Esos 20 grados centígrados los vamos a graficar hasta este punto, hasta donde choque la línea. Puede que haya sido hasta acá, puede que haya sido hasta acá. Y una vez choque con esta línea, ya tenemos dos puntos acá, o dos intersecciones, y graficamos hacia la derecha. Y así es como hallamos nuestra humedad absoluta del aire resultante o a la salida, ¿ya? Este criterio o esta condición solo aplica cuando estamos hablando de mezclas, ¿ya? O sea, cuando hay dos entradas y una salida. Ya no aplica para todos los ejercicios y es únicamente en este tipo de ejercicios que van a ver esto. En los demás no, en los demás solo son dos variables, Y1 y Y2, nada más. Ya solo es en Stephanie, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué dijiste que era 68% y no 70%? Ah, ya, porque cuando yo lo hice a mano, en mi hoja, me daba que el punto, la intersección, era un poquito más a la derecha que la línea de humedad relativa de 70%. No me daba en 70 justo. Pero si ustedes lo hacen, puede que les salga 70, pero a mí me salía 68. Y por eso lo tomé a 68, a ese criterio. Eso. Pero tal vez sí sea 70. Ya eso se los dejo a ustedes para que lo vean y lo revisen. ¿Ya? ¿Otra duda más, chicos? Hasta aquí. ¿Ni una? ¿Nadie? ¿Todo claro? Todo claro. Ya. Bueno, entonces hallamos la humedad absoluta del aire resultante. ¿Cuánto es? ¿Cuánto me da a mí? Me da 0.009. ¿Ya? Y si ven, tiene coherencia y sentido con la realidad. Si vos agarras un vasito de agua a 15 grados centígrados y otro vasito de agua a 25 grados centígrados y agarras y los mezclas, más o menos tiene que dar una temperatura entre medio de esos dos datos. O sea, no te va a dar ni 35 ni 10, ¿no? Entonces tiene que ser ahí, a la mitad. Recording in progress. Ya, ahora sí. Bueno, les decía, tenemos como humedad resultante 0.009, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestro primer resultado. Nos faltarían los caudales. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí ya lo voy a redondear. Ah, y también, perdón, me olvidaba, para fines de este ejercicio, también vamos a necesitar la humedad relativa resultante, ¿ya? Que en este caso a mí me daba 62. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este es 10, 20, 30, 40, 50, 60, y como está un poquito más arriba de 60, yo calculé que era 62%. ¿Ya? Entonces, ya van a ver por qué vamos a usar todos estos datos para hallar las demás variables. Y bueno, podemos continuar. Entonces vamos al paso 2. Ya. Entonces, el paso 2 que nos pedía hallar el caudal de aire húmedo adicionado. Esto, ¿cuál es?
son metros cúbicos de aire húmedo por hora, o sea, es el flujo de aire, metros cúbicos de aire húmedo por cada hora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la formulita para hallar este caudal adicionado? Tenemos que hallar el flujo másico del aire, ¿ya? El flujo másico del aire multiplicado por el volumen específico, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitamos hacer esto? Bueno, porque el volumen específico, sus unidades son metros cúbicos por kilogramo, y del flujo másico que es G son kilogramos por hora, ¿ya? Entonces, aquí kilogramos con kilogramos se van, quedaría metro cúbico por hora, ¿ya? Y para esto también, como vemos, no tenemos ninguna de las dos variables. El enunciado no nos dio ni flujo ni volumen específico, pero tenemos la carta psicométrica. Como les dije, con la carta psicométrica vamos a poder hallar calores específicos, volúmenes específicos y humedades absolutas del aire y temperaturas también. Entonces, para hallar el volumen específico del aire húmedo 2, tenemos que hacer lo siguiente. ¿Ya? En la parte izquierda de su carta psicométrica tenemos esta tabla. Entonces, el volumen específico lo tenemos en esta parte de acá, en la parte derecha. En el eje Y y en el eje X tenemos las temperaturas. Entonces, tenemos que intersectar la temperatura 2 de bulbo seco, por si acaso, no la del húmedo, que es 15 grados centígrados. Y vamos a hallar el volumen específico del aire seco. O sea, en esta línea de acá nos da 0,81. Y luego vamos a subir hasta la diagonal de aire saturado y vamos a hallar el volumen específico de aire saturado, ¿ya? Stephanie, ¿por qué estamos hallando esto? Bueno, para que junto con estas dos variables podamos hallar el volumen específico total, ¿ya? Que hay en el segundo conducto que ingresa al mezclador. Y la formulita es la siguiente. Volumen seco más la diferencia o la resta entre volumen saturado y seco por la humedad relativa, ¿ya? La humedad relativa 2. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto es el volumen seco? 0.815. ¿Ya? El volumen saturado es 0.835 menos 0.815. Cerramos el paréntesis y multiplicamos por 0.5, que esa era la humedad relativa. ¿Se acuerdan? 50% nos decía el enunciado. Entonces eso nos da el enunciado, pero para las otras, para hallar los otros volúmenes específicos, teníamos que sí o sí hallarlos con la tabla. Por eso les dije que para fines de este ejercicio teníamos que sí o sí hallar las humedades relativas. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene su calculadora, me dice cuánto le sale. ¿Cuánto Me le sale? sale 0.825. Sí, está bien. Correcto. Entonces, el volumen específico del aire húmedo adicionado en el segundo conducto es 0.825. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos nuestra primera variable. Ahora tenemos que hallar el flujo del aire. Entonces, ¿cuánto nos da acá? Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué necesitamos hallar para hallar el flujo del aire? Del aire seco, que es kilogramos de aire seco por hora. Necesitamos aplicar, se llama la regla inversa de la palanca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una ley o condición que creo que ya la hemos escuchado muchas veces, que lo que ingresa es igual a lo que sale. ¿Ya? Entonces, ¿qué está ingresando a nuestro mezclador? Está ingresando el flujo másico de aire 1 y el flujo másico de aire 2. ¿Y qué estaría saliendo? Estaría saliendo el flujo másico de aire 3. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir desarrollando.
tenemos que hacer el balance de la humedad también, ¿ya? Cada flujo tiene que estar multiplicado por su humedad absoluta, ya que sería por Y1, Y2 y Y3. Y a esto vamos a, ahora sí, reemplazar G3, ¿ya? G3 es igual a ¿qué? Igual a la sumatoria de G1 y G2, o sea, el flujo másico de aire a la salida es igual a los flujos máxicos de entrada. Entonces, la variable de G3 la vamos a reemplazar por G1 más G2. Entonces, esto de acá se va a venir acá abajo. ¿Ya? Y ahora sí, si se dan cuenta, ya podemos hallar las variables. O bueno, ya podemos ir reemplazando. Vamos a agrupar primero G1 y luego G2. ¿Ya? ¿Cómo vamos a agrupar esto? Bueno, sencillísimo. Multiplicamos G1 por Y3 y quedaría más G2 por Y3, ¿no? Entonces G1 por Y3 y G1 por Y1 va a pasar a este lado a restar y vamos a simplificarlo, ¿no? Entonces quedaría G1 por Y3 menos Y1, ¿ya? O perdón, Y3 menos Y1. O, bueno, si quieren a la viceversa, pueden pasar esto a restar acá y esto acá, ¿no? Cosa que agrupen y bueno, pasen a G1 a dividir, y esto igual acá, este Y3 menos Y2 igual lo pasen a dividir, y nos quede la ecuación así, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hice yo? Puede que les salga al revés, pero va a ser el mismo resultado, como les dije. Lo que yo hice acá fue pasar Y1, o bueno, perdón, Y3 al lado derecho con G1, lo simplifiqué, quedó Y1 menos Y3, y G2 por Y2 lo pasé a la izquierda a restar, ¿ya? Por eso se quedó así, Y1 menos Y3, y Y3 menos Y2, ¿ya? Y bueno, y por último pasas una variable a dividir, y la otra igual, y te queda así, ¿ya? Entonces, si tienen dudas con esto de la simplificación y todo eso, y el despeje, me avisan, ¿ya? Ahora, como ya tenemos las dos variables, vamos a pasar G1 a multiplicar, ¿no? Al lado derecho. Y tampoco tenemos G1, o sea, pero por lo menos se dan cuenta que ya hemos reducido la ecuación a su mínimo de variables, porque antes teníamos como 2. Como solo nos faltaría G1, queremos hallar G1. ¿Y cómo vamos a hallar G1? ¿Ya? La fórmula de G1 o del flujo másico es la siguiente, ¿ya? Es el caudal de aire húmedo entre su volumen específico. O sea, es la misma ecuación que habíamos visto para hallar el caudal 2, solo que hay que despejar G1. Y si se dan cuenta, en el enunciado ya nos daba el caudal de 1. Entonces lo único que tendríamos que hallar sería el volumen específico, ¿ya? O sea, es como una serie de cadenas y que una fórmula te da una variable, querés hallar esa variable y esa otra variable te da otra variable, otra fórmula y así sucesivamente, ¿ya? Pero les prometo que ya todo se resume y se halla. Entonces tenemos que hallar el volumen específico 1. ¿Cómo hallamos el volumen específico? Ya lo habíamos visto hace un ratito, ¿no? Tenemos que ir a la tablita, buscar la temperatura del volumen específico seco, la del saturado, ¿ya? Y multiplicarlo en nuestra ecuación con la humedad relativa, hacer la diferencia y la suma, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos da el volumen específico 1? Nos da 0.857, ¿ya? Entonces ya tenemos el volumen específico 1, ya podemos hallar el flujo másico de aire seco 1, ¿ya? Usamos la misma formulita, por ejemplo, algo más relativa de 68, ¿se acuerdan que yo les dije que yo hallé 68? Bueno, esto se lo coloco acá, ¿ya? Ahora, podemos hallar el flujo másico de aire seco 1. ¿Cuánto nos decía que era el enunciado? Nos decía que era 1000 metros cúbicos de aire húmedo por hora, y el volumen específico es 0.857 metros cúbicos de aire húmedo por kilogramos de aire seco, ¿no? Entonces, metros
cúbicos por metros cúbicos se van, dividimos 1000, nos daría 1166,59 kilogramos de aire seco por hora. Ese sería el flujo másico 1. Ya entonces con esto ya podemos hallar el flujo másico 2, ¿no? Que quedaría de esta forma. Sabemos que es igual a G1 por Y1 menos Y3 dividido entre Y3 menos Y2, sería 1166,59 kilogramos de aire seco por Y1 nos daba 0,03, Y3 nos daba 0,009. Entonces la resta y dividido entre 0,009 menos 0,005, ¿no? Entonces todas estas unidades, kilogramos de vapor de agua por kilogramos de aire seco, se van, no hay problema. Y toda esa resta y división la multiplican por el flujo másico 1, que es 1166, y nos da el mismo resultado, ¿ya? No se asuste por si acaso, no es que esté mal o algo, pero eso es lo que sale, ¿ya? 1166,59 kilogramos de aire seco por hora, ese es el flujo 2, ¿ya? Es igual que el 1, no pasa nada. Y ahora, si se dan cuenta, como ya tenemos el flujo másico 2, podemos hallar el caudal de aire húmedo adicionado 2, ¿no? Que era el producto entre el flujo y el volumen, ¿ya? ¿Cuánto nos da aquí? Miren, las variables se van, de kilogramos con kilogramos se van, y nos quedaría metro cúbico de aire húmedo por hora. Multiplicamos estos dos valores, 1166 por 0.825, y ¿cuánto nos da el caudal? Nos da 962,44. Si es que hay algún error con mis cálculos, porfa me avisan, ¿ya? Para corregirlo. Si es que me está siguiendo el paso, porque ojo, no les dije, pero les recomiendo que estén con calculadora a mano y con lápiz a mano y papel, para que fórmula que yo vaya anotando acá de flujo, de caudal, de calor específico, lo vayan anotando y se vayan haciendo su formulario, ¿ya? No esperen a que sea el día del examen para estar buscando ayudantía por ayudantía. Ay, esta fórmula me falta, ay, esta fórmula, ¿y esta fórmula dónde está? ¿En qué ayudantía estaba esto, Stephanie? No. Les recomiendo que ayudantía que hagamos, se vayan anotando todas las fórmulas que anoten, ¿ya? Porque, ojo, yo no hago formularios, por si acaso, y nunca me han pedido, pero no hago. Así que los chicos son los que se hacen su formulario. Y se van anotando cada clase fórmula nueva que vaya dando. Entonces, a ver, recopilando aquí en este ejercicio, ya tenemos la fórmula del caudal. Y por si acaso, no se hagan un bollo de fórmulas, por si acaso. Esta fórmula de acá, de caudal adicionado, es la misma que de flujo másico. Lo único que estamos haciendo es despejar esta. Ya estamos despejando G2, quedaría Q entre B. Q entre B, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Igual en las condiciones, cuando veamos torres de enfriamientos van a ver que hay cierto tipo de condiciones que no se deben olvidar y que igual eso lo tienen que anotar, ¿ya? Pero hasta el momento vamos esta fórmula y la fórmula de volumen específico, y bueno, la condición de cuando es un mezclador al momento de hallar la humedad absoluta. Y a ver qué otra fórmula más vimos hoy, la del balance de masa, ¿ya? La de G3 igual a G1 más G2, cuando es un mezclador, ¿ya? Eso. Entonces, les súper recomiendo que se anoten las fórmulas en un papel, en una hojita, y ya lo hacen en limpio después, ¿ya? Entonces, este sería el caudal. Igual las unidades, no se van a olvidar las unidades. Cuando hablamos de flujo másico, hablamos de kilogramos de aire seco por hora, y cuando hablamos de caudal, hablamos de metros cúbicos de aire húmedo por hora. Cuando hablamos de volúmenes específicos, hablamos de metros cúbicos de aire húmedo por kilogramo de aire seco. Cuando hablamos de humedades absolutas, hablamos de kilogramos de vapor de agua en kilogramos de aire seco, ¿ya? No se van a olvidar estas variables, porque estas variables las vamos a seguir viendo en torres de enfriamiento, en secadores igual, y solo hasta secadores, ¿ya? Entonces no se las van a olvidar, porque todo esto lo vamos a ver en 3 temas, ¿ya? Entonces sigamos, ya podemos hallar incluso la última variable que nos faltaba, que era el caudal total de aire húmedo al final,
que es el mismo procedimiento, sencillísimo. Miren, ya lo van a ver hasta en la sopa, incluso se van a hartar de ver las mismas preguntas. Pero bueno, ¿cómo sería el caudal de aire húmedo resultante? Ya sería el flujo másico de aire seco, que es el 3 por el volumen específico 3. ¿Ya? Entonces, el mismo procedimiento. La temperatura 3 la intersectamos en el gráfico de volumen específico, hallamos el volumen seco de aire saturado, ¿ya? Y utilizamos la formulita. Miren, acá está la formulita para que se la anoten o le saquen foto. No, mejor anótenlo, no saquen foto a nada, ¿ya? Olviden lo que les dije de sacar fotos. Si ustedes sacan screen y demás cosas, 100% seguro de que nunca lo van a volver a ver. Y es experiencia mía y sé que no. Así que es mejor sí o sí tenerlo en un papel todo escrito, con lapicero o lápiz, ¿ya? Entonces hallemos el volumen específico 3, que bueno, son los mismos datos del volumen seco, 0.825 más 0.852 menos 0.825 por la humedad relativa, 0.62 o 62%. Ya que eso igual nosotros lo hallamos, ¿ya? Viendo en la tablita, que les dije que a mí me salía 62, esa es. ¿Cuánto nos da el volumen específico? Nos da 0.842, ¿ya? Entonces ya tenemos el volumen específico 3 y nos faltaría el flujo másico 3, pero sé que todos ya saben que como ya hallamos el flujo másico 1 y el flujo másico 2, el flujo másico 3 sería la sumatoria de esos dos, y ya está. Entonces, ¿cuánto sería? 1166 más 1166 nos da 2333,18. ¿Ya? Ahora vamos a reemplazar. Como ya tenemos los dos datos, sería 2333 por 0.842. ¿Ya? Entonces, se van kilogramos con kilogramos y nos quedaría 1964,54 metros cúbicos de aire húmedo por hora, ¿ya? Ese sería el resultado y con esto ya tendríamos nuestros 3 incisos resueltos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, algo que no entendió, algo que quiera volver a explicarles. Lo escucho. ¿Nadie? ¿Todo claro? Eso de las unidades que está explicando acerca de kilogramos de vapor, metro cúbico, ¿será que lo puedes volver a explicar por favor? Para anotarlo? Claro, claro. Ya. Cuando hablamos de caudal de aire húmedo, ya te estás refiriendo al flujo volumétrico que ocurre por hora, ¿ya? En tu circuito. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Metros cúbicos de aire húmedo por hora. ¿Ya? Cuando hablamos del caudal, por si acaso, caudal, volumen, ¿ya? Cuando hablamos de G, flujo másico, estamos hablando de cantidad, o sea, kilogramos, peso, ¿ya? No de volumen, ojo. Mucha diferencia entre caudal, que es igual a volumen, con flujo másico, que es peso-cantidad, ¿ya? Aprendan bien la diferencia de esas dos. Caudal, estamos hablando de volumen o flujo volumétrico, y flujo másico, estamos hablando de cantidad de peso, ¿ya? Entonces, como les decía, Q, caudal volumétrico, ¿ya? Metros cúbicos de aire húmedo por hora, y flujo másico es G. Ya, flujo másico es la cantidad de aire seco, por si acaso ahí igual ya hay una diferencia, porque en caudal estamos hablando de aire húmedo, en flujo másico, G, estamos hablando de aire seco por hora, ¿ya? Y son kilogramos, no metros cúbicos. Entonces anótenselo ahí, ¿ya? No miren la pantalla, solo miren a la nada y anótenselo. G, flujo másico, es kilogramos de aire seco por hora, y Q es caudal o flujo volumétrico, metros cúbicos de aire
húmedo por hora, ¿ya? Esas son las dos diferencias así súper fundamentales que se deben aprender. Ahora, humedad absoluta. Ya, humedad absoluta es igual a Y, anótenselo, Y es igual a kilogramos de vapor de agua. Le pueden poner kilogramos de H2O y entre paréntesis una B, porque a veces así yo lo anoto, o directamente kilogramos de vapor de agua. Pero más fácil es que le pongan kilogramos de H2O y entre paréntesis una B, B chica de vapor, sobre kilogramos de aire seco, ¿ya? ¿Qué quiere decir la humedad absoluta? Que es la cantidad que hay de vapor de agua en 1 kilogramo de aire seco, ¿ya? Entonces, ¿cuánto nos salía a nosotros? Nos salía 0.09, 0.13. Quiere decir que hay 0.13 kilogramos de vapor de agua en 1 kilo de aire seco, ¿ya? Esa es la humedad absoluta, esa es Y, ¿ya? ¿Y esa cómo la hallamos? Bueno, con las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco, ¿ya? Igual anótense en su formulario, si es que lo están haciendo ahorita, que TW es temperatura de bulbo húmedo o termómetro húmedo, porque así se le dice, y T normal es temperatura de bulbo seco o de termómetro seco, ¿ya? Eso sería, y esas serían las unidades más importantes y lo que nunca se deben olvidar. ¿Por qué? Porque cuando llevemos torres de enfriamiento y secadores, los procesos son, ¿cómo se dice? Me olvidé la palabrita. Son en contracorriente, ¿ya? Entonces, al ser en contracorriente, ya les digo cómo se chiparon el anterior semestre resolviendo el examen, ¿ya? Pensaban que por una variable decir 1 se refería a la entrada y en realidad era la salida, ¿ya? Porque tienen un orden distinto. Entonces, si ustedes desde ahorita ya están aprendiéndose bien las fórmulas, sus unidades, todo eso, y qué son, o sea, y verlos así, proyectarlos en la realidad, y entender que, ya, esto es tal cantidad en tal cantidad, y esto significa esto, y esto es volumen, y ya, no les va a costar nada los siguientes temas, así, nada, nada, nada. Solo es cuestión de practicar y volver a ver y asimilarlo y no olvidarse, ¿ya? Eso sería entonces, chicos. Nos vemos. ¿Podrías volver, porfa, al enunciado? Claro, 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 claro. Stephanie, ¿lo vas a pasar este PDF, porfa? Sí, se los voy a pasar. Ya, gracias. Ya, ahorita llego al enunciado. Ya, este es el enunciado. Ya, gracias. Ya. Bueno, chicos, eso sería entonces. Nos vemos en la siguiente clase y bueno, vamos a tratar de abarcar más ejercicios, ya para ponernos bien al día. Nos vemos, chicos. Se cuidan, cualquier cosa. Igual, por favor. Gracias. Claro, sí, se las mando por foto. Chao.